Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus, ScienceDirect y el gestor de referencias Mendeley. Hoy lo que vamos a estar viendo, gracias a una propuesta de Loreto Ibarra, de la Biblioteca de la Universidad de la Frontera, es cómo alimentar Mendeley desde las plataformas Scopus y ScienceDirect. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a descargar el gestor de referencias, no va a tener nada, no va a tener un ejemplo, no va a tener carpetas, no va a tener nada. Y bueno, vamos a ir viendo cómo podemos alimentar Mendeley desde estas plataformas. Primero vamos a estar viendo una presentación teórica, ¿sí? Y luego vamos a estar viendo eso mismo en las plataformas. Antes de continuar, les recuerdo, la sesión está siendo grabada. Desde la opción de chat, ustedes van a poder hacer las preguntas que quieran en el momento que quieran. Y la presentación y el video luego va a ser alcanzado, se lo voy a estar pasando a Loreto. Entonces, sin más, vamos a comenzar con la presentación. ¿Están viendo la presentación ahora? ¿Sí? Ahí está. Bien, perfecto. Loreto, te voy a estar... perdón, sí, la Universidad de Antofagasta. Perdón, no sé por qué dije. Loreto, te voy a estar haciendo coanfitriona. Ahí está. Bien, ahí está. Porque los demás van a tener el micrófono cerrado. ¿Sí? Entonces, de esa manera, si hay alguna consulta o hay algo que alguien quiera decir, tú vas a poder leerlo. Bien, vamos a ver, aquí estamos. Perfecto. Vamos. Ahí, perfecto. Bien, vamos a estar viendo ScienceDirect. ¿Sí? Vamos a estar viendo ScienceDirect, Scopus y cómo alimentan y cómo interactúan con Mendeley. Una aclaración antes de continuar. No es necesario, no es obligatorio registrarse en Scopus y ScienceDirect para acceder a la información. ¿Sí? Nosotros lo sugerimos, ¿por qué? Porque si yo armo mi cuenta de Mendeley y con ese mismo correo electrónico yo me registro en Scopus y ScienceDirect, de esa manera las tres plataformas interactúan entre sí. Y después lo que vamos a ver es que en Mendeley voy a tener sugerencias de textos de personas basados en mis patrones de búsqueda. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo haga en Scopus y en ScienceDirect va a repercutir en Mendeley. ¿Por qué? Porque como estoy registrado con el mismo correo, básicamente Scopus y ScienceDirect le van a estar diciendo a Mendeley, mira, Gabriel está buscando información sobre este tema, ¿sí? Entonces va a estar buscando también personas y documentos para sugerir. Empezamos con ScienceDirect. ¿Y qué es ScienceDirect? Es una base de datos multidisciplinar. ¿Por qué decimos que es multidisciplinar? Porque como ustedes bien saben, hay bases que son específicas. Hay bases que son específicas para ingeniería, para medicina, para química. Y en cambio en ScienceDirect vamos a encontrar textos completos sobre las 4 grandes áreas de la ciencia. Ciencias de la vida, ciencias sociales, ciencias físicas y ciencias de la salud. ¿Sí? Una característica muy importante es que ScienceDirect tiene revisión por pares o peer review, que es esta característica que empezamos a escuchar cada vez más seguido, sobre todo cuando investigamos sobre, por ejemplo, coronavirus y todas estas, las vacunas y todas las drogas que están dando vueltas. ¿Por qué? Porque aparecen documentos de manera constante. ¿Sí? Todo el tiempo aparece información nueva. Bueno, ¿en qué información confiamos? ¿Cuál es la información que nos va a llevar a buen puerto? Siempre confiamos en la información que
de las editoriales que tienen revisión por pares, ¿sí? Como bien le estaba explicando a Carlos, ustedes tienen acceso a la Freedom Collection. La Freedom Collection son más de 2.300 títulos de las 4.000 revistas que hay en Science Direct y cubre las 4 grandes áreas de la ciencia. También van a tener acceso a más de 1.200.000 artículos de acceso abierto. Eso también lo vamos a estar viendo en la parte práctica. Pero vamos a estar viendo cómo puedo incorporar información en Mendeley, ¿sí? Nosotros descargamos Mendeley, lo instalamos y no tiene nada, no tiene un ejemplo, no tiene una carpeta, no tiene nada. ¿Cómo puedo empezar a incorporar información en Mendeley? O, como estaban preguntando también colegas de ustedes, en otras plataformas, ¿sí? Llámese EndNote, Zotero, etc. A través del Web Importer, ¿sí? El Web Importer es una opción que me va a aparecer un plugin, un accesorio, que voy a poder instalar cuando descargo la versión desktop de Mendeley. Vamos a ver que Mendeley tiene 3 versiones, ¿sí? Vamos a estar viendo 2 de ellas, pero la versión desktop, al instalarla, me da la opción de instalar este Web Importer, que es más que nada un plugin. Un plugin es un programa que une 2 programas, hace un puente. Entonces, en este caso, me permite unir mi navegador con Mendeley. A través de este plugin, de este Web Importer, yo voy a poder incorporar en Mendeley referencias de cualquier página. Le hace editorial, revista, diario, de cualquier red social, cualquier artículo que aparezca, ¿sí? Entonces tengo que tener mucho cuidado de esa información, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a poder incorporar información que no es muy confiable. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta esa característica de nuestra fuente. A veces el medio es tan importante como el mensaje, no solamente qué estoy leyendo, sino dónde lo estoy leyendo. Vamos a hacer una búsqueda, vamos a abrir un documento, vamos a activar el Web Importer y lo que siempre va a estar marcado es la opción de incorporar el PDF. Si el PDF está disponible, que lo agregue. ¿Por qué? Porque Mendeley me permite gestionar, o sea, administrar, manejar, no solamente referencias bibliográficas, sino también textos completos. Antes de continuar, quería preguntarles, ¿están todos familiarizados con el concepto de referencias, metadatos? ¿Sí? Porque es algo que vamos a estar hablando mucho y si hay alguien que no está muy familiarizado. Plugin Web Importer funciona con cualquier navegador. Sí, Joel. Puede llegar a haber inconvenientes con el Explorer de Microsoft, pero es simplemente por un tema de seguridad. Pero sí, funciona con Chrome, con Mozilla, con el de Apple, Safari. Así que sí, funciona con cualquier navegador y en cualquier sistema operativo. No, por favor. Entonces están todos familiarizados con el concepto de referencias de metadatos, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Es simplemente para poner a todos en la misma página. Bien, perfecto. Perfecto. Bien, Andrea. Excelente. Bien. Cuando hablamos de referencias, cuando hablamos de metadatos, hablamos de la información con la cual nosotros identificamos una obra. ¿Sí? Una obra propia o ajena. Entonces, cada vez que nosotros vemos en un artículo, en un documento, un cuadro, una foto y abajo vemos esa referencia, ¿sí? El nombre del autor, el nombre de la obra, la revista, el título del artículo, etc. Todo eso es la referencia, ¿sí? Todo con lo que nosotros generamos la bibliografía. Entonces, en la bibliografía tenemos las referencias. Mendeley es un gestor de referencias, no es un gestor de citas. La cita es el extracto del documento con el cual yo voy a enfatizar mi punto en mi investigación, en mi tesis, etc. ¿Sí? Mendeley me sirve para gestionar, para administrar las referencias. Pero también me sirve para gestionar documentos completos en formato PDF. Eso también lo vamos a estar viendo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de referencias o de metadatos, es lo mismo, ¿sí? Porque en realidad ahora se dice metadatos por una cuestión digital, ¿sí? Tiene algunos componentes digitales, pero la referencia al metadato es toda esa información que a mí me sirve para identificar un documento. Dicha la aclaración,
Vamos a utilizar el Web Importer. Siempre me va a preguntar si quiero incorporar el PDF, si está disponible, ¿sí? Yo a través de Mendeley puedo administrar también PDFs. Voy a elegir las referencias. Y si se fijan, dice que hay 41 referencias detectadas en la página. ¿Eso por qué? Porque cuando se subió este artículo a la página, a Science Direct en este caso, el equipo de editores lo subió de manera tal que se pueden identificar las referencias las referencias referenciadas, valga la redundancia, las referencias referenciadas en este documento. ¿Sí? Entonces, yo no solamente voy a poder ver la referencia del documento principal, sino también aquellas referencias citadas a lo largo del documento. ¿Sí? ¿Eso por qué me sirve? Porque fíjense, tengo 41 referencias, y yo si no tendría que hacer 41 búsquedas para poder incorporar esas referencias. No, con Mendeley, como este documento fue subido por un equipo de editores profesionales, yo voy a poder incorporar 41 referencias en un solo movimiento. ¿Me sirven esas 41 referencias? Algunas me van a servir, otras no. Pero lo que va a pasar es que cuando tenga ya armada mi base de Mendeley, ¿sí? Yo voy a poder después filtrar y eliminar las que no me sirvan. La otra opción para poder incorporar referencias es la opción Export. Y acá Carlos, un colega de ustedes, me estaba preguntando si se podían incorporar referencias a otros gestores, le hace EndNote, Zotero, etc. Sí, se puede desde esta opción. El Web Importer solamente me va a servir para Mendeley. La opción Export me va a servir no solamente para Mendeley, sino también para RefWorks. Y ahí ven que dice Export Citation to RIS. RIS es el formato de las referencias. ¿Sí? Entonces, al exportarlo en el formato RIS, lo que va a pasar es que yo lo voy a exportar en un formato compatible con EndNote y Zotero. ¿Hasta ahora venimos bien? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Sí, estamos bien. Perfecto, bien. Si ya habrá alguna consulta, por favor, me avisan. Vamos a pasar entonces ahora a Science Direct. ¿Sí? Como les decía, no es necesario que ustedes se registren en Science Direct. Nosotros sugerimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hacer clic en el nombre, ¿sí? Yo voy a tener acceso, por ejemplo, a mis recomendaciones. ¿Qué pasa? Me registro en Science Direct, empiezo a hacer mis búsquedas y lo que va a hacer Science Direct es identificar ese mismo patrón de búsqueda en otros usuarios también registrados, y lo que va a hacer es esto, es recomendarme, sugerirme documentos que otros usuarios registrados hicieron también con las mismas búsquedas que yo. Yo estos documentos ni los leí ni los descargué. Yo no sabía de la existencia de estos documentos. ¿Qué pasa? Me meto en las recomendaciones y Science Direct me dice, mira Gabriel, otros usuarios que han hecho las mismas búsquedas que tú, descargaron o leyeron estos documentos. Lo otro que voy a tener acceso es al historial. En el historial, lo que voy a tener es un registro de todos aquellos documentos que descargué o leí. Como se fijan, tiene la fecha y la hora. Estos documentos los puedo ir eliminando, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese documento no me interesaba. Estos documentos yo no los descargué. Algunos sí, otros no. Algunos simplemente los abrí. ¿Qué pasa? Aquí abajo está la opción de guardar el historial de lectura. Como yo la tengo activada, cada documento que abra, ¿sí?, va a quedar en este historial. Yo lo puedo descargar en formato CSV de Excel o lo puedo limpiar completamente. ¿Sí? Pero cada documento que abra va a quedar aquí registrado. Entonces, por ejemplo, si en algún momento estoy investigando
que tengo muchas pestañas abiertas, se me cierra el navegador y cuando lo abro no recupero las pestañas o no sé dónde está tal o cual artículo que necesitaba para mi investigación, no lo quería recomendar. Bueno, al tener activado el resguardo del historial de lectura, todo eso me va a quedar registrado. Vamos a hacer una búsqueda, ¿sí? Y lo vamos a hacer en inglés. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, inglés, nos guste o no nos guste, es el idioma en el cual se investiga. Se publica y se investiga en inglés. Y por otro lado, ¿sí? Es el idioma en el cual mayor cantidad de documentos vamos a obtener. Entonces, si nosotros no investigamos en inglés, vamos a dejar de lado mucha información de muchos referentes. Por otro lado, los documentos están indexados en inglés. Vamos a ver qué quiere decir eso, ¿sí? Pero indexar quiere decir ingresar en la base, ingresar en ScienceDirect. Y eso quiere decir que título, abstract y palabras claves siempre van a estar en español, perdón, siempre van a estar en inglés y después en el idioma en que el autor elija escribir el documento. Español, francés, portugués, chino, coreano, cualquier idioma, ¿sí? Pero vamos a hacer después una búsqueda en español y vamos a ver cómo es que título, abstract y palabras claves van a estar también en inglés. Hacemos una búsqueda. Y vamos a ver que, por ejemplo, tenemos 1.500.000 documentos. Aquí, en esta opción, ¿sí? Al hacer clic, lo que voy a hacer es activar la opción para aquellas publicaciones a las cuales tengo suscripción. ¿Sí? Entonces, Carlos estaba preguntando me estaba comentando que no pudo acceder a un documento. Se le apareció un documento en una búsqueda, no podía descargarlo. ¿Por qué? Porque quizás estaba fuera de la suscripción de la OneToF. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar eso, lo que podemos hacer es hacer clic en esta opción, ¿sí? Publicaciones suscriptas. Entonces, lo que va a pasar es que toda la información que me aparezca va a pertenecer a publicaciones que están dentro de mi suscripción, entonces voy a tener acceso a todo. Vemos que hay documentos del 2021, ¿sí? Los documentos del 2021 son o libros o artículos de revistas que van a ser publicados de manera física, de manera gráfica, el año que viene, pero ustedes ya tienen acceso, ya fueron revisados por pares y tienen los metadatos necesarios para ser citados. Vemos también los tipos de artículos, porque por ahí solamente me interesan los artículos de revisión, o los de investigación, o los capítulos de libro, etc. Los títulos de las publicaciones, y por supuesto también los títulos de Open Access. ¿Por qué? Porque quiero que todo el mundo tenga, por ejemplo, acceso a los documentos que usé en mi investigación. ¿Venimos bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Si hay algo que no está claro, por favor, me detienen. Abrimos el documento, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer es exportarlo. Voy a hacer clic en Export y lo voy a guardar en Mendeley. Entonces, al hacer clic en Mendeley, aquí me aparece, ¿sí? Y me aparece la referencia. Entonces tenemos Development and Validation of New Essays of Monitoring, y acá lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Acá me apareció solamente la referencia. Yo quiero el documento completo. Voy a borrar esta referencia, haciendo clic con Delete, simplemente. Y ahora sí voy a utilizar el Web Importer. Entonces voy a abrir el Web Importer. Y ahora lo que va a pasar es esto. Me va a dar la opción de descargar, por ejemplo, el documento completo, si está disponible. Lo voy a querer. Y vemos que hay 16 referencias más. Yo puedo ir marcando una por una, o puedo hacer clic aquí en Select All, y me va a marcar todas las referencias. Pero no, yo solamente quiero esta. Entonces le voy a hacer clic en Add. La está agregando. Y acá me está indicando con un tilde verde que efectivamente descargó el PDF y la referencia.
Yo me quiero asegurar, entonces voy a hacer clic en View Library, ver en la biblioteca, y aquí tengo efectivamente que descargo tanto la referencia como el documento completo. Este icono blanco y rojo me indica que tengo el PDF descargado. Vamos a una consulta. El Web Importer está en la tienda de extensiones de Google Chrome. No creo, Ariel, porque en realidad no es algo que sea independiente de Mendeley. ¿Sí? El Web Importer lo que hace es asociar el navegador con Mendeley. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo la versión desktop de Mendeley, no necesitaría Web Importer, ¿sí? Porque simplemente lo que hago es exportarlas con la versión, eh, con la opción export, ¿sí? Pero si yo no descargo la versión desktop de Mendeley, no voy a tener el Web Importer. Aquí en mi biblioteca tengo ya el documento descargado. Después lo que voy a ver es cómo sincronizar las bibliotecas de ambas versiones. Voy a descargar el documento, ¿sí? Hago clic en Download PDF y me va a abrir un PDF digital, ¿sí? Un PDF virtual, pero con algunas mejoras, ¿sí? Yo voy a poder interactuar con este PDF. Aquí me aclara, por ejemplo, que es un Article in Press. ¿Por qué? Porque, bueno, fue publicado, fue aceptado el 14 de junio. Todavía no fue publicado esto todavía, ¿sí? Entonces lo que puedo ver, por ejemplo, es el correo de los autores, de las autoras. Puedo ver las referencias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hago clic en cada una de esas referencias y las puedo ir abriendo. No tengo que buscarlas, sino que simplemente al hacer clic en la referencia, si está hecho el hipervínculo, voy a poder abrir esa referencia. Entonces, de esa manera, lo que logro también es ganar tiempo. A ver si tenemos alguna otra referencia. Sí, a ver, tenemos aquí una consulta. ¿Cómo se agrega Web Importer en Google Chrome? Ahora lo vamos a ver eso, Andrea, cuando veamos Mendeley lo vamos a ver. Entonces yo aquí abrí dos referencias, ¿sí? Bueno, esta es de SenseDirect, que la puedo cerrar. Aquí tengo una que es de DAVPress. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo hacer yo para incluir esta referencia en Mendeley con el Web Importer? Al hacer clic en el Web Importer, me va a dar la opción de descargar el PDF si está disponible, si esto fuese, por ejemplo, un artículo de Open Access. Como ven, aquí también me da la opción de compartir este documento a través de Mendeley. Algunas editoriales permiten hacer eso. Y entonces voy a poder incorporar esta referencia en Mendeley. Vamos a cargarlo. Ahora lo vamos a ver en Scopus también. Hicimos una búsqueda en inglés y ahora vamos a hacer una búsqueda en español. Vamos a poner en vez de antibodies, anticuerpos. Y en inglés teníamos más de 1.500.000 resultados. Fíjense en español, 18.000. ¿Por qué?
porque se publica mucho menos en español, no por una cuestión de, de, de idiomas, sino por una cuestión de alcance, por una cuestión de impacto, por una cuestión de visibilidad. Hay muchos referentes latinos que eligen publicar en inglés para tener un mayor alcance. Entonces, es por ese motivo que vamos a encontrar siempre más publicaciones en inglés que en español. Igual, 18.400 resultados son bastantes. Pero vamos a ver esto que les comentaba de la indexación. Dijimos que título, abstract y palabras claves iban a estar siempre en inglés y en español. Aquí tenemos el título, está en español, después está en inglés, el resumen, el abstract y las palabras claves y keywords. El documento completo está en español, ¿sí? Pero título, abstract y palabras claves va a estar en inglés. Entonces, quien busque, en vez de obstrucción arterial retiniana, retinal arterial and venous obstruction, va a llegar a este documento, va a poder leer el título, el abstract y las palabras claves, no así el documento completo. Vamos a pasar ahora a Scopus. ¿Quedó claro entonces Science Direct? Ahora vamos a ver Scopus, ¿sí? Y desde Scopus vamos a ir incluyendo referencias de otras públicas, de otras editoriales también. Primera diferencia fundamental entre Scopus y Science Direct. Dijimos Science Direct nos daba texto completo, ¿sí? Scopus nos va a dar resúmenes y citas, el famoso abstract. También tiene revisión por pares. ¿Qué vamos a encontrar en Scopus? Vamos a encontrar indexadas más de 38.000 revistas, más de 38.000 publicaciones. Y de vuelta, ¿por qué decimos indexadas? Porque son las que están ingresadas en el sistema. ¿Sí? No vamos a decir publicadas. ¿Por qué? Porque esté publicado no quiere decir que esté indexado. Todo lo indexado está publicado, no todo lo publicado está indexado. ¿Sí? Entonces es por eso que a veces, cuando buscamos información sobre algún investigador o investigadora, y sabemos que tiene, no sé, 200, 300 documentos publicados sobre un tema, en Scopus encontramos 100, 150. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Pasa que esa investigadora efectivamente publicó 200, 300 documentos, pero solamente tiene 100, 150 indexados en Scopus. El resto está publicado en publicaciones que no están indexadas en Scopus. Por eso siempre vamos a hablar de lo que está indexado. Indexado quiere decir que está publicado y a la vez que está incluido en la base. Hay más de 78 millones de documentos indexados en Scopus, convirtiéndolo en la base indexada más grande que hay. Y también desde Scopus, por supuesto, puedo incorporar información en Mendeley y en otros gestores de información. Vamos a hacer una búsqueda, ¿sí? Y vamos a ver que, por ejemplo, Mendeley me permite incorporar referencias de manera masiva. Hago una búsqueda, ¿sí? Y voy a ver que voy a poder incorporar muchas referencias al mismo tiempo. Voy a hacer clic en All, y si se fijan, ahí All tiene una flechita, y vamos a ver para qué es esa flechita. Hago clic en Save al Export, y me van a aparecer todas estas opciones. Va a aparecer Mendeley, por supuesto, va a aparecer en Reforks de Exlibris, va a aparecer el formato RIS, como ya vimos de EndNote y de Zotero, y también me aparece en esta opción el formato CSV de Excel. O sea que yo voy a poder exportar muchas referencias de una sola vez en un documento de Excel. ¿Para qué? Para quizás compartirlo, para armar un, no sé, ir filtrando por año, por cantidad, por publicación, etc. Todo ese tipo de trabajos los puedo hacer con ese archivo. Entonces, al hacer clic en la opción Export, me va a aparecer esta ventana, elijo dónde lo quiero mandar y voy a poder exportar. También lo puedo hacer de manera individual. Hacemos una búsqueda y elijo puntualmente qué referencias enviar a Mendeley. Entonces, las elijo y hago clic en Save to Mendeley, o también lo que puedo hacer es abrirla, ya que en la página principal, donde obtengo los resultados, no voy a poder leer el abstract, ¿sí? Sino que voy a poder ver el título, voy a poder ver, por ejemplo, los autores, el año de publicación, la cantidad de citas.
¿sí? Pero no voy a poder leer el abstract. Si me interesa el abstract, lo puedo abrir, puedo leer el abstract y ahí voy a poder exportar a Mendeley. Yo en principio les dije que Mendeley nos daba, ¿sí? Acceso a los abstracts, a las citas, pero también vamos a tener acceso a textos completos y ahora vamos a ver cómo también. Vamos a ver que Scopus trabaja con más de 5.000 editoriales. ¿Sí? Esa es otra diferencia. En Sans Direct solamente encontramos producción de Elsevier. En Scopus encontramos información de más de 5.000 editoriales. En este caso tenemos un documento de la revista Nature a través del Web Importer. ¿Sí? Lo que voy a poder hacer es, si el PDF está disponible, elijo las referencias y lo voy a poder exportar a Mendeley. ¿Sí? ¿Eso por qué? A través del Web Importer y a través de Scopus. Porque si yo no pudiera incorporar referencias de cualquier editorial, de vuelta, Mendeley no me sería de mucha utilidad. Pero gracias al Web Importer voy a poder exportar referencias de todas las editoriales que están presentes. Ahora vamos a ir a ver Scopus. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de Scopus? ¿Quedó todo No. claro? ¿No? Bien. Por ahora no. Perfecto. Vamos a hacer una búsqueda, vamos a hacer la misma búsqueda que hicimos en Science Direct. Un par de aclaraciones, comentarios, sugerencias a la hora de buscar en Scopus. Hacer siempre las búsquedas en inglés, ¿sí? Es el idioma en el cual mayor cantidad de resultados vamos a obtener. Y ahora vamos a ver que en Scopus sí tengo un filtro de idioma. Entonces, si quiero información en otro idioma, la voy a poder obtener. Otra aclaración, en la opción avanzada, ¿sí? Ustedes van a poder utilizar operadores booleanos u operadores booleanos. ¿Escucharon hablar de ellos? ¿Saben lo que son? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Sí? pero igual si quieres Perfecto. aclararlo Ah, ¿los para utilizan los en...? Ok. que no se atrevan a preguntar. Bien, sí, siempre hay. Operadores booleanos son tres conectores, por así decirlo, que nos sirven para generar búsquedas un poco más sofisticadas, un poco más completas. Son estos tres, AND, OR o AND NOT. Si yo me paro, ¿sí? Si se fija en el cursor pasa a ser una flecha a una mano. Si me paro sin hacer clic, me dice en qué momento utilizarlo. ¿Sí? Son muy útiles, pero ¿qué pasa? Si no los sé utilizar, pueden pasar una de dos cosas. O dejo información de lado, o me va a sumar mucha información que no me sirve. Entonces, antes de utilizar el operador booleano, ¿sí? Vamos a ver que Scopus me permite hacer, en otra charla que tenemos ya programada con Loreto, cómo hacer búsquedas de lo general a lo particular. ¿Sí? Entonces, de esa manera, no utilizo operadores booleanos, no voy a dejar nada de lado y voy a estar buscando efectivamente la información que me interesa. Vamos a buscar siempre en documentos, se puede también buscar por autor y por afiliación, ya sea país, ciudad o institución. Vamos a un comentario más. Y siempre que busquemos, yo les sugiero buscar en título, abstract y palabras claves. Está la opción All Fields, todos los campos. Súper tentadora y seductora opción. ¿Por qué no voy a buscar en todos los campos si total voy a tener muchos más resultados? ¿Por qué no vamos a buscar en todos los campos? Porque si yo pongo, por ejemplo, antibodies y pongo en todos los campos, va a buscar en el nombre del autor. Y yo quiero buscar información sobre anticuerpos, ¿sí? Pero tengo a Benjamin Antibodies, que escribe sobre la dureza de la caparazón del caracol de jardín, y mucho no tiene nada que ver con lo que yo estoy buscando, pero el tema es que Benjamin Antibodies escribió 4.680 artículos sobre la dureza de la caparazón del caracol de jardín, y me va a estar sumando esos 4.680 artículos a mi búsqueda, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a buscar en todos estos campos la palabra antibodies. Nombre del autor, nombre de la publicación, nombre del título, en la afiliación, en la fundación, en
la institución que está financiando la publicación, bueno, el idioma no tiene mucho que ver, en las referencias, conferencias, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me interesa que la frase o palabra que estoy buscando aparezca o en el título, o en el abstract, o en las palabras claves. Vamos a ejecutar la búsqueda. Y ahí vamos a obtener los resultados. Aquí tenemos el resultado, ¿sí? Siempre Scopus me va a marcar el camino que estoy recorriendo. En una charla más adelante vamos a estar haciendo estas búsquedas y vamos a ver cómo se va estirando este camino a medida que vamos haciendo las búsquedas. ¿Sí? Y aquí veo, por ejemplo, abajo de todo, el filtro por idioma. Entonces, por ejemplo, si me interesan los documentos en español, hago clic en el resultado y voy a ver que el título está en inglés y después en español. Como vimos en Science Direct, el documento va a estar en español, pero título, abstract y palabras claves siempre lo vamos a encontrar en Scopus en inglés y después en el idioma en que el autor eligió publicar. Les dije que también podíamos obtener documentos completos. Aquí tenemos la opción de elegir documentos de Open Access, pero también puedo obtener documentos completos si el artículo que elijo es parte de la suscripción de la institución. ¿Sí? No sé si la institución suscribe a Springer, o a Wiley, o a De Gruyter, o a alguna otra institución, a una otra editorial, pero si lo encuentro aquí y es parte de la suscripción, también voy a poder incorporar. Vamos a incorporar referencias de manera masiva. Para eso hago clic aquí en All, se marca todo, y si hago clic en la flechita me dice Select All o Select Page. Elegir todos los registros, todos los documentos, el 1.483.125, o solo la página. Si vamos abajo de todo, veo que hay 200 resultados en esta página. Yo puedo elegir 20, 50, 100 o 200 resultados. Dependiendo de la cantidad de resultados que elegí, los que voy a poder exportar. Vamos a poner Select All, a ver qué pasa. Y a lo de Select to Mendeley también hay una flechita. Hago clic en la flechita y aquí me aparecen las opciones. Fíjense que si elijo Mendeley no puedo elegir las opciones. ¿Por qué? Porque Scopus ya sabe la información que Mendeley toma. En cambio, si elijo formato RIS, sí me permite elegir los datos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, lo puedo exportar. Lo mismo formato CSV. Ahora, si vuelvo a Mendeley, se elimina todo. Acá me dice que elegí 1.483.125 documentos. Los voy a exportar a Mendeley, a ver qué me dice. Claro. ¿Qué pasa? Yo no puedo exportar 1.400.000 documentos. ¿Sí? Tengo una limitación. Acá me está diciendo que si los quiero mandar a Mendeley, solamente voy a poder mandar los primeros 500, o si elijo el formato CSV, el de Excel, me va a mandar los primeros 20.000. Yo quiero mandarlos a Mendeley, entonces voy a mandar los primeros 500. Voy a hacer utilizar la opción Export, y acá me tendría que aparecer un cartel que me dice cuántos documentos se enviaron a Mendeley. Ando 499. ¿Los quiero ver en la biblioteca? Sí. Hago clic en View Library. Esto lo cierro. Y aquí efectivamente me fijo por la hora, 17:15. ¿Sí? Y veo que están los 500 documentos. Las 500 referencias. Veo que tengo una de 50. Si yo empiezo a cambiar, voy a tener 10 páginas, ¿sí? Con estas 500 referencias todas con la misma hora. Entonces, esté donde esté, yo puedo incorporar referencias a Mendeley. Eso por un lado. Por otro lado, yo digo, bueno, pero quiero solamente documentos de Open Access porque quiero el documento completo. ¿Sí?
Entonces, lo que voy a hacer es abrir este documento. Veo que está aquí, perfecto. Veo toda la información. Y como es un documento de Open Access, yo puedo acceder al documento completo si voy a la opción More y a View at Publisher. ¿Sí? Vemos que es de Sage, otra editorial. Voy a abrir el Web Importer. Para de esta manera poder incorporar la referencia y en este caso también el documento completo. ¿Sí? Entonces, abrió el Web Importer y ahí tengo la opción de elegir esta referencia, el PDF, ¿sí? Y tengo también 6 referencias más. Las puedo elegir todas. Las voy a elegir, no son tantas. Y las voy a agregar. Entonces ahí las está agregando. Y en cada uno de estos casos me va a decir si agrego el PDF y la referencia. Aquí agregó la referencia, está chequeando el PDF. Aquí agregó la referencia. Y aquí, por ejemplo, vemos que agregó el PDF y la referencia. PDF y referencia. Entonces, ¿qué pasa? En un solo movimiento, en un solo artículo, yo conseguí 1, 2, 3, 4, 5 documentos completos, ¿sí? Con su referencia. Voy a ir a View Library y de la editorial Sage. ¿Por qué lo puede hacer? Porque Sage lo subió de manera tal que Mendeley y el Nosotero pueden identificar esas referencias. Esa es otra forma de también identificar publicaciones que no tienen un equipo profesional. Cuando quiero incorporar la referencia en mi gestor, no me aparecen las demás referencias. ¿Por qué? Porque no las está levantando. Bueno, porque se subió de esa manera, ¿sí? Entonces, puede ser un error o puede ser que estoy utilizando una fuente que no sea del todo confiable. Aquí veo 1718 que me subió 1, 2, 3, 4, 5 documentos completos, ¿sí? Y las referencias. Lo mismo voy a poder ir haciendo con todos los demás documentos completos que tenga. Simplemente lo tengo que abrir, ir a More e ir a View at Publisher. Y ahí, con el Web Importer voy a poder exportar todo. Hay una consulta, Sí, a ver. ¿cómo Ahora, evitar la duplicidad? ¿Existe una alerta que avise que tal referencia ya está? muy buena pregunta, Bessie. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Entonces, aquí tengo el artículo y también con el Web Importer. Bueno, como ya lo vimos, lo podemos ir incorporando. Vamos a pasar entonces a Mendeley. ¿Sí? Vamos a pasar a la presentación. ¿Están viendo la presentación? No. No, ahora no. Ok. ¿Ahora?
ahora sí. Bien, perfecto. Hablamos de Mendeley como gestor de referencias bibliográficas. Sabemos, y vamos a ver también, que es también una red social académica, y como vimos, está alimentada por los usuarios. Ustedes van a armar sus cuentas de Mendeley, van a descargar Mendeley Desktop y van a ver que no tiene nada. ¿Qué pasa? Yo ya tengo EndNote, yo ya tengo Zotero, tengo mis referencias. ¿Qué pasa? Que Mendeley no las identifica, no las levanta. ¿Está roto, se rompió, no anda? No. Nosotros le tenemos que decir a Mendeley desde dónde levantar la información. Ahora vamos a estar viendo todo eso también. Cuenta con más de 8 millones de usuarios en el mundo, más de 8.000 estilos de citación y hay más de 400 millones de documentos en Mendeley disponibles. Tiene 3 versiones. Versión desktop, versión web y versión móvil. Las 3 versiones cuentan con características particulares, ¿sí? Pero las 3 también interactúan entre sí. Entonces todo lo que tengo en una biblioteca lo voy a tener en las otras. Hoy por una cuestión de practicidad nomás vamos a estar viendo la versión desktop y la versión web. Hicimos, a ver, tenemos una pregunta. Hay otra pregunta. Nicolás, no es necesario el correo universitario, pueden utilizar el correo personal. ¿Sí? Hasta donde sé, OneTalk no está suscrito a Mendeley institucional, ¿no? Entonces no es necesario. Pueden utilizar el correo personal. Dijimos que Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas, pero ¿qué es eso? Yo les pregunto a ustedes, cuando comienzan una investigación, un trabajo práctico, están con su tesis, lo primero que hacen es una carpeta en el escritorio, ¿verdad? Y dentro de esa carpeta empiezan a poner subcarpetas, ¿sí o no? Y después subcarpetas y subcarpetas y van creando todo un laberinto increíble de carpetas y subcarpetas de que uno no sabe ni cómo entrar ni cómo salir y empiezo a descargar un montón de información que no sé a dónde fue a parar y cuando la necesito pasan 2 cosas. O no la encuentro o está repetida 45 veces. ¿A alguien le pasó alguna vez? Porque a mí sí. Pero si a alguien le pasó eso alguna vez, Mendeley es para ustedes. ¿Sí? ¿Pasa? Gracias, Andrea. Pasa mucho. Exactamente. ¿Por qué? Porque, a ver, la computadora me permite acceder a un tipo de información de una cierta manera, ¿sí? Y me permite almacenarla de una cierta manera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener un mismo documento en distintas carpetas, ¿sí? En una computadora puedo hacer 2 cosas. O copio el mismo documento, ¿sí? O lo que puedo hacer es tener un documento y crear accesos directos a ese documento. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo accesos directos a ese documento y ese documento lo borro accidentalmente, después ese acceso directo me va a tirar error. Y si tengo 35 diferentes versiones de ese documento, cuando lo actualizo o lo cambie, tengo que cambiar o actualizar 35 versiones diferentes. Con Mendeley eso no sucede. Bessie recién estaba preguntando cómo evitar la duplicidad. Yo puedo tener una misma referencia en 45 carpetas diferentes dentro de Mendeley y sin embargo no va a estar repetida, sino que va a estar reflejada, ¿sí? Va a estar espejada. Yo voy a tener una referencia que está en 45 carpetas, no tengo 45 veces repetida esa referencia. Mendeley no duplica la información, pero no puede evitar que yo descargue 45 veces la misma referencia. Entonces vamos a estar viendo cómo eliminar los documentos duplicados. Entonces, eso es un gestor, me permite administrar, ¿sí? Me permite gestionar la información que tengo disponible. También me permite compartirla, ¿sí? Vamos a ver que Mendeley es una base de datos colaborativa. Ustedes están en la Universidad de Antofagasta, pueden crear el grupo investigadores de la Universidad de Antofagasta en Mendeley y empezar a intercambiar sus experiencias, sus referencias, datos, etc. ¿Sí? Vamos a ver que se pueden crear 3 tipos de grupos distintos. Y también es una red social académica. Ustedes desde Chile se pueden poner en contacto con investigadores en Argentina, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, donde quieran. Si ustedes pueden buscar colegas y colaboradores en todo el mundo. ¿Sí? Esto es una especie de, si quieren, LinkedIn académico, científico. Vamos a estar viendo también todas esas características.
Primero y principal, crear la cuenta, ¿sí? Ingresar en mendeley.com, crear la cuenta con correo institucional, con correo personal, con el que quieran, ¿sí? Y ahí ya empiezan a ingresar sus datos. Desde esta misma página van a poder descargar la versión móvil y la versión desktop, ¿sí? ¿Qué pasa? No es necesario, ¿sí?, tener las dos versiones adicionales. La versión web, Mendeley Web, lo van a tener sí o sí, es donde van a crear su cuenta. La versión desktop y la versión móvil no son estrictamente necesarias, sí ayudan a tener una experiencia más completa con el gestor, y vamos a ver que la versión desktop también tiene características muy interesantes. Voy a loguearme con mi correo y voy a ingresar acá en Mendeley Web. Este es mi muro. ¿Sí? Ahí a la izquierda aparecen los grupos a los que pertenezco. Arriba tengo la biblioteca, voy a poder hacer búsquedas, voy a tener las alertas. Puedo hacer búsquedas de papers, de personas o de grupos. ¿Sí? Entonces me voy a poner en contacto con un montón de profesionales alrededor del mundo. Y también puedo buscar trabajo y financiamiento. Eso es una opción que solamente está disponible en Mendeley Web. Podemos buscar trabajo y podemos buscar financiamiento. En la opción Desktop, personalmente, me parece que es la más completa por la cantidad de opciones que nos brinda. Tenemos la opción de archivo, edición, vista, herramienta y ayudas. Ahí abajo van a ver las carpetas y debajo la lista de autores en orden alfabético. En la vista central vamos a tener las referencias. Vamos a ver la opción archivo, y en la opción archivo nos vamos a parar solamente en dos opciones, que son Watch Folder y Add Entry Manually. Watch Folder va a ser la carpeta en la cual le vamos a decir a Mendeley que queremos que sincronice y levante la información. ¿Sí? No es que voy a descargar Mendeley Desktop, va a barrer toda la computadora y me va a decir, Gabriel, esta es toda la información que tú tienes en tu computadora. No. Mendeley respeta la seguridad y la privacidad de nuestro ordenador, entonces nosotros le decimos en qué carpetas fijarse para ver si hay información. Entonces, por ejemplo, si tengo EndNote, si tengo Zotero, lo que puedo hacer es identificar las carpetas en donde tengo las referencias de EndNote y de Zotero, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que voy a poder hacer es sincronizar mis referencias de EndNote y de Zotero con Mendeley. Creo que ya tenemos una pregunta. La versión desktop está para Windows, Linux y Mac. CU. Sí, está disponible para todos. Sí. En Add Entry Manually lo que vamos a ver es cómo crear una referencia digital. Una referencia bibliográfica digital de algo que no lo tiene. Puede ser una foto familiar, un documento, un artículo de revista muy antiguo, un libro muy viejo, todo tipo de documento, ¿sí?, que no tenga una referencia digital y a nosotros nos ayude para nuestra investigación, lo vamos a poder crear. En edición vamos a ver nuevo grupo, ¿sí? Vamos a ver que podemos crear 3 tipos de grupos, cada uno con características diferentes, dependiendo, por supuesto, el objetivo del grupo. Y en vistas, lo que vamos a ver es el estilo de cita, el formato de la cita, ¿sí? Dijimos que Mendeley contaba con más de 8.000 estilos de citación. No sé si son muchos o son pocos, pero lo que vamos a poder ver es cómo obtener distintos estilos de citación. En herramientas nos vamos a centrar en instalar Web Importer e instalar Word Plugin. Descargo la versión desktop de Mendeley. Cuando la voy a instalar, me va a aparecer una ventana que me dice si quiero instalar el Web Importer y el plugin del procesador de texto, ya sea para Microsoft Linux o Mac, como estaba preguntando el compañero Garmendia. Sin dudarlo, instalen el Web Importer y el plugin del procesador de texto. ¿Sí? De esta manera vamos a contar con más características todavía de Mendeley. ¿Qué pasa? Descargo la versión desktop, la estoy instalando, cierro rápidamente esa ventana y no instalé el Web Importer y el plugin del procesador de texto.
voy a ir a Tools, voy a ir a Herramientas, y ahí lo voy a poder instalar nuevamente sin problema. Y también lo que vamos a hacer en la opción Tools es chequear por documentos duplicados. ¿Por qué? Porque como les dije, Mendeley no duplica la información, ¿sí? Lo que no puede evitar Mendeley es que yo descargue 45 veces la misma referencia. Porque lo puedo descargar desde Scopus, después de ScienceDirect, después desde Mendeley, después desde otra fuente, después desde otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Me puedo cruzar con el mismo dato muchas veces, ¿sí? Lo puedo descargar y Mendeley no me va a decir que ya está esa referencia, pero sí me va a decir si está duplicada o no. Entonces, de esta manera, lo que voy a poder hacer con Mendeley es eliminar las versiones duplicadas de una misma referencia. Hay otra consulta Sí. de Joe. ¿Existe el plugin para LibreOffice u OpenOffice o solo para Office Word? Buena pregunta, Yu. LibreOffice no hay problema y OpenOffice tampoco. Sí hay, se está desarrollando la versión para Office 365, para la versión en la nube, pero para LibreOffice o OpenOffice sí, no debería haber inconveniente. Buena pregunta. Tenemos una más. Bien, perfecto. Y después en ayuda lo que tenemos es crear backup y aplicar backup. A veces preguntan, ¿qué pasa si no hago el backup? ¿Pierdo toda la información? No. La información que obtuve a través de Mendeley no la pierdo. ¿Sí? O sea, todas las referencias y los textos completos, si por ejemplo pierdo la computadora, me la roban, se rompe, hay que formatearla, se daña el disco duro, etcétera, etcétera, toda esa información no se pierde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está almacenada en la versión web de Mendeley. ¿Sí? Lo que puede llegar a pasar es, en algunos casos de documentos completos, si los descargué y estaban en la computadora, bueno, en lugar de aparecer el texto completo, me aparece un icono para poder descargarlo nuevamente. Lo que sí puede llegar a pasar es, si yo tengo un PDF que descargué de alguna página, o que armé, o que me pasaron, y lo tengo en la computadora y no hice el backup, si se daña la computadora, sí, lo voy a perder si no hago este respaldo. ¿Sí? Pero después las referencias y toda la información se guarda sin problemas. Entonces, cada 6 meses, cada 6, 8 meses, voy a crear el backup. Es solamente texto, así que ocupa muy poco lugar. ¿Sí? Es solamente texto. Entonces, ¿qué pasa? Lo puedo ir haciendo, lo guardo en una memoria flash, en un pendrive, en un disco externo, en Google Drive, Dropbox, lo que ustedes deseen. Y después, si necesito en algún momento recuperar esa información, simplemente aplico el backup y listo. En Instagram van a poder ver tutoriales acerca de Scopus, de ScienceDirect y por supuesto también de Mendeley. Y ahí les dejo mi correo por cualquier consulta. Vamos a pasar entonces a Mendeley. ¿Están viendo Mendeley ahora? Mendeley.com. Sí. Mendeley Web. ¿Sí? Bien, perfecto. Como les decía, a la izquierda aquí van a estar los grupos a los que pertenezco. Hay 3 tipos de grupos: grupos públicos, grupos por invitación y grupos privados. Cada uno tiene características diferentes. Ahora las vamos a estar viendo. Aquí en el muro voy a ver lo que las personas o los grupos a los que sigo van a estar posteando. Por ejemplo, este investigador, Pelayo, empezó a seguir a Rajiv Mukherjee y a Mahmoud. Yo los puedo empezar a seguir también, por ejemplo. Me dice todas las personas a las que está siguiendo. Si a mí me interesa, los puedo seguir. ¿Qué pasa? Por ejemplo, quiero saber quién es Fabricio Nápoles Rivera. Hago clic en su nombre. Me dicen que es un profesor, tiene su PhD. Quiero ver cuál es el impacto de su publicación. Veo que tiene H-index de 17. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo asociar mi perfil de Scopus con el de Mendeley. ¿Sí? Puedo ver sus publicaciones. ¿Sí? Y puedo ver también sus contactos.
su red de contactos. Entonces, si hay alguno que me interese, bueno, perfecto. A ver, por ejemplo, de la Universidad Michoacana de San Nicolás, lo quiero seguir. Si se fijan, hay algunos usuarios que no tienen la opción de follow, ¿sí? Por ejemplo, Juan Martínez Gómez. ¿Por qué? Porque su perfil es privado. Entonces, o hay que pedirle permiso o no permite que nadie lo siga. Si yo ya lo estoy siguiendo, me va a decir que ya lo estoy siguiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a todas estas personas las puedo empezar a seguir. Toda la información que ustedes tienen en Mendeley es privada. Nadie sabe cuántas referencias o qué referencias ustedes tienen en su perfil. Así que por ese lado no se preocupen. Tenemos la biblioteca, como ya vimos, ¿sí? Y se va a sincronizar con Mendeley Desktop. Pero lo que yo quiero hacer ahora, por ejemplo, es eliminar esta carpeta. Y quiero crear la carpeta Mendeley OneTop, ¿sí? Entonces veo que, por ejemplo, está vacía la carpeta, no tiene nada. Voy a ir a All Documents. All Documents existe en ambas versiones, en la versión web y en la versión desktop. Siempre, todos los documentos van a estar en All Documents. Todos los documentos que tengo van a estar en esta opción. Entonces yo sé que tengo que mandar las primeras 50 referencias a la carpeta de OneTop. Lo puedo hacer de varias maneras. Una, por ejemplo, es arrastrando. Elegí las 50 referencias y veo ahí que están los 50 documentos ya seleccionados. Elijo la carpeta y suelto. Y ahí me va a decir acá arriba cuántos documentos estoy incorporando. Incorporé 50 documentos. Ahora los desmarco y no me acuerdo cuáles son los documentos que mandé. Yo sé que eran los primeros 50, me fijo. Hay 50, pero veo que tienen diferente hora, 17:20, 17:15. No sé si están todos. Entonces lo que voy a hacer es ir a All Documents de vuelta. Voy a marcar todos y voy a hacer clic en Add To y que los mande a Mendeley OneTop. Y acá arriba me va a decir cuántos documentos va a incorporar. Dice que agregó 0 documentos. ¿Por qué? Porque como les decía, Mendeley no duplica la información. Yo en una misma carpeta no puedo poner las referencias duplicadas, ¿sí? Lo que puede pasar es que en All Documents tenga 40 veces la misma referencia. Sí, en una misma carpeta no me va a permitir descargar, cargar las mismas referencias, ¿sí? Desmarco los documentos, dejo la carpeta aquí. Tengo las sugerencias. Hay otra consulta. Tenemos otra consulta, si dices. ¿Cómo se ¿Cómo se hace hace para para guardar? Lee tú, no. A ver, ¿cómo se hace para guardar los documentos en PDF y abrirlos desde Mendeley y no solo aparezca los detalles, sino también el documento completo? Ahora lo vemos, Andrea, pero es lo que hemos visto. ¿Sí? En la biblioteca, lo que puedo hacer es esto. Aquí tengo el documento completo. Tengo la referencia. ¿Sí? Y aquí me va a decir, aquí abajo a la derecha me dice que tengo el texto completo. ¿Sí? Esto es lo que descargué desde Scopus. Lo que vos me estás preguntando es, ¿qué pasa si yo tengo un documento desde mi computadora, verdad? Bien, eso ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Eso ahora lo vamos a ver. Pero está bien, quería entender bien tu pregunta. Aquí tenemos las sugerencias. ¿Sí? Estas sugerencias surgen de cuando armé la cuenta de Mendeley, yo puse cuáles eran mis intereses, qué es lo que había estudiado, qué me interesa, etc. Y también, como con este mismo correo yo estoy registrado en Scopus y Science Direct, cuando hago mis búsquedas, bueno, pasa eso. Pasa eso, que Scopus y Science Direct le van informando de alguna manera, le van retroalimentando a Mendeley y le van diciendo, mirá, esto es lo que Gabriel está investigando, sugerirle personas, sugerirle textos, etcétera, etcétera.
está muy temperamental. Hoy martes Mendeley. Así que aquí me sugiere personas y aquí aparecerían los artículos. ¿Ves? Y pregunta, ¿para qué se utiliza el DOI? Buena pregunta, ahora lo vamos a estar viendo. En realidad, sí, ahora lo vamos a estar viendo. En grupos voy a ver los grupos a los que pertenezco. ¿Sí? Desde aquí puedo crear un nuevo grupo. Y vamos a ver que tenemos tres opciones de grupos. Grupo público, por invitación o privado. El grupo público es una discusión abierta y se comparten referencias. Cualquiera de ustedes puede ser parte del grupo público. ¿Sí? Ustedes van a hacer una búsqueda de grupos y pueden ser parte de cualquier grupo público. Los grupos por invitación, perdón, en el grupo público ustedes van a poder ver cuál es la discusión y van a poder aportar, van a poder postear, van a poder compartir referencias, etc. En el grupo por invitación, si ustedes quieren participar activamente, ¿sí? Los tienen que invitar. Si no, simplemente van a poder ser espectadores, van a poder ver cuál es la discusión. Y los grupos privados sí los tienen que invitar. ¿Sí? Los grupos privados no van a aparecer por ningún lado, no van a aparecer en las búsquedas, sino que los que van a aparecer son los grupos públicos o los grupos por invitación. ¿Sí? Ustedes perfectamente pueden crear el grupo privado de investigadores OneTOF y estar ustedes solos en ese grupo. Para la búsqueda de trabajo, vamos a ir a Careers. Mendeley permite cargar el currículum, que hay más de 267.000 búsquedas. Y podemos buscar, por ejemplo, químicos. Podemos buscar cualquier especialidad y vamos a buscar, por ejemplo, químicos en Nueva York, hasta a 20 millas. Puedo buscar de 0 a 100. Podemos buscar en cualquier ciudad del mundo. Y me dice que hay 17 búsquedas de trabajos para químicos en Nueva York. Puedo elegir en qué disciplina trabajar, puedo elegir el tipo de salario, el tipo de contrato, full time, part time, el tipo de trabajo. Yo quiero, por ejemplo, ser un desarrollador, quiero ser un académico, quiero enseñar, y la institución. Puede ser una universidad, una consultora, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a ir cambiando los resultados, por supuesto. Y también podemos buscar financiamiento. Podemos buscar financiamiento de dos maneras. Podemos buscar financiamiento o por área de investigación o por el tipo de financiamiento que necesitamos. Estamos en una época en la que quizás los viajes y las conferencias no serían quizás la opción más buscada, pero sí quizás equipamiento, instalaciones, búsquedas artísticas, premios, búsquedas, investigaciones y publicaciones. ¿Sí? Entonces, al hacer clic en Research and Publications, lo que voy a ver, por ejemplo, es en qué área quiero yo publicar. Quiero publicar en artes y humanidades, en, por ejemplo, arqueología, y me van a aparecer, por ejemplo, yo puedo poner cuál es la que tiene el deadline más lejano, ¿sí? Casi un año para este, y el tipo de financiamiento que sea para publicaciones o para fellowships también. Quiero estudiar, entonces todo eso va a ir apareciendo. Me interesa esta, por ejemplo, el bono de arqueología medieval. Está otorgado por la Sociedad de Arqueología Medieval. Va a ser hasta de 1.000 pounds, 1.000 libras esterlinas. El deadline es el 30 de enero. Tienen que ser estudiantes graduados, la descripción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya tengo un contacto, tengo el doctor Michael Shapland. Entonces me puedo poner en contacto con él, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? No, también ¿No? no. Bien. Ahora estamos en Mendeley Desktop. ¿Sí? Mendeley Desktop, personalmente, es la
la opción más completa para mí. Cada vez que abro Mendeley Desktop, lo primero que tengo que hacer es esto, clic en sincronizar, en sync. ¿Por qué? Porque aquí abajo me va a decir lo que está sincronizando. ¿Qué puede pasar? Que yo haya descargado documentos, ¿sí? O a través del Web Importer o a través de la opción Export, o haya descargado PDFs. Entonces, cada vez que abro Mendeley, lo primero que tengo que hacer es sincronizar. Y fíjense qué pasó. Cambió la carpeta. Ahora tengo la carpeta Mendeley OneTOF. ¿Sí? Yo la había creado en la otra versión de Mendeley, en la versión web, y me aparece ahora en la versión desktop. Lo mismo va a pasar con All Documents. Lo que va a pasar es que va a empezar a actualizar, como vemos aquí, con todos los documentos que fui incorporando ahora. No sé por qué aparece solo la hora y no aparece la fecha. ¿Sí? Vamos a ir a archivos, a la opción File, y vamos a ir a Watch Folder. Y yo les dije que en cuanto instalan Mendeley, no va a tener nada de información. Si ustedes no es que van a descargar Mendeley y automáticamente va a barrer toda la computadora y les va a decir, esta es toda la información que ustedes tienen. No, no va a pasar nada de eso. ¿Por qué? Porque Mendeley no sabe desde dónde levantar la información. Nosotros le tenemos que decir, a esas carpetas, desde donde se levanta la información, las vamos a denominar watch folders. Y pueden ser una o varias. En este caso yo marqué las carpetas downloads. ¿Por qué? Porque desde la carpeta descargas es de donde quiero que se incorporen los documentos a Mendeley. ¿Sí? Esto lo pueden hacer ustedes también con las carpetas de, por ejemplo, donde tienen las referencias de EndNote y de Zotero. Con respecto a la pregunta de Bessie sobre cómo incorporar PDFs que ya tengo descargados, pueden pasar dos cosas. O los puedo pasar a esta carpeta Downloads o puedo seleccionar en qué carpeta están. ¿Sí? Lo otro que puedo hacer para incorporar documentos completos en Mendeley es esto. A ver si tenemos aquí. Vamos a buscar algún documento. Quiero utilizar un documento que sirva de ejemplo. Dijimos PDF. Vamos a buscar PDF. Bien, aquí tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo aquí Mendeley Desktop. ¿Sí? Aquí tengo la carpeta y tengo estos PDFs. Gabriel, no se ¿Sí? ve Ah, la no se está pantalla. viendo, perdón. Gracias. ¿Ahora sí están viendo? Ahora sí. Ahora sí, bien, perfecto, gracias. ¿Qué pasa? Yo tengo esta carpeta archivos donde tengo un montón de PDFs. Yo no quiero pasar todos estos PDFs a Mendeley, sino lo que quiero hacer es pasar, por ejemplo, este. Tengo varias opciones, ¿sí? Una, por ejemplo, es elegir esta carpeta, pero como dijimos, no quiero mandar todos los archivos. La otra opción es directamente arrastrarlo. Y al arrastrarlo, aquí Mendeley ya me lo agregó. ¿Sí? Vamos a buscarlo. Y acá tenemos el documento que yo había arrastrado. A Comparative Life Cycle Assessment of Conventional whatever. Conventional Life, sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, ya documentos que quiero pasar a Mendeley, pero que me están en una carpeta en donde no quiero que estén todos, lo que puedo hacer es seleccionarlos y pasarlos. ¿Sí? De esta manera, por ejemplo, Bessie, como estabas preguntando, si tengo uno o dos PDFs en una carpeta,
puedo o pasarlos a la carpeta Watch Folder, sea cual fuere esa carpeta, o abrir esa carpeta y arrastrarlos directamente a Mendeley. ¿Eso era lo que querías ver? En la carpeta de grupos, para que las personas de grupo puedan hacer modificaciones. Bien, Andrea, los grupos funcionan de esta manera. ¿Sí? Se intercambian los archivos. No es que va a haber una carpeta online y todo el mundo va a poder subir y bajar documentos de ahí. ¿Sí? Para que mi grupo tenga, por ejemplo, acceso a un documento mío, se los tengo que compartir. No es que armo una carpeta online y... Bueno, eso ahora lo vamos a ver. ¿Sí? En realidad no se va a modificar el documento, como bien decís, se van a poner notas en el documento. ¿Sí? Por eso se puede compartir solamente en archivos de PDF, porque no se pueden modificar, y solamente en grupos privados. Exactamente. Continuamos. Y la otra opción que les había dicho era Add Entry Manually. ¿Sí? Add Entry Manually, ¿sí? Generar una entrada manual. La voy a utilizar cuando tenga algún documento que no tiene una referencia bibliográfica digital, ¿sí? O es muy pobre o no lo encuentro. Lo primero que tengo que hacer es, bueno, voy a ir a File, Add Entry Manually y elegir el formato. Fíjense la cantidad de formatos que tenemos disponibles, incluso hasta una película. Por supuesto que depende del formato, la información que nos va a pedir. Vamos a elegir el libro, vamos a ponerle de nombre Historia Wantov 1910, de los autores Pérez Rubén y Gómez Ricardo. Es del año 1920. Tiene 200 páginas. Le puedo poner un abstract, etiquetas, palabras claves. Le vamos a poner la ciudad Antofagasta. ¿Está bien? Bien. Primera edición. Le puedo poner el nombre de los editores, la editorial. URL el libro no va a tener. Lo que sí puedo poner, por ejemplo, es la URL de la biblioteca donde se encuentra. Y aquí hablamos del DOI. Bessie estaba preguntando acerca del DOI. ¿Qué es el DOI? El DOI es el Digital Object Identifier. Es el código de identificación de un documento. Cada libro, cada artículo tiene su DOI. Es por eso que hablamos también de metadatos. ¿Sí? Hablamos ya de algo digital. Digamos, llamémoslo el root del documento. ¿Sí? Muchas editoriales lo usan, algunas lo están incorporando, ¿sí? Es parte de los metadatos, ahora los vamos a estar viendo, es parte de la referencia, ¿sí? Pero no es algo que generemos nosotros, sino que lo genera la revista. ¿Y cuándo lo utilizamos? Preguntaba Bessie, lo utilizamos al referenciar, ¿sí? Lo utilizamos al referenciar. Ahora vamos a ver que se agrega automáticamente. ISBN sí va a tener el libro, y aquí en Files, en Archivos, lo que puedo poner son fotos, por ejemplo, del libro. ¿Sí? Puedo poner fotos de la tapa, del lomo, la contratapa, el índice, las páginas que voy a estar citando, etcétera, etcétera. La voy a guardar, y aquí ya tenemos nuestra referencia digital creada. Por supuesto que la puedo ir modificando, no tiene 200 páginas, tiene 209, no es de 1920, sino de 1922, etcétera, etcétera. Y yo puedo hacer eso con todas las referencias que tengo aquí. Ahora, ¿qué pasa? Si yo modifico la referencia en Mendeley, cada vez que utilice la referencia va a estar modificada. Ahora vamos a ver que yo puedo modificar la referencia en el trabajo final. En ese caso, cuando modifique la referencia, la voy a estar modificando solamente en esa instancia. Si yo modifico la referencia aquí en Mendeley, cada vez que la utilice va a estar modificada. ¿Sí? Bien. Aquí es donde aparece el DOI. Bessie, como vemos, dice doi.org. ¿Sí? Entonces,
Si yo quiero buscar este documento, por ejemplo, lo que puedo hacer es copiarlo y mandárselo a algún colega, a mi profesor, etcétera, y decirles, bueno, este es el documento que estuve utilizando. Muchos documentos tienen DOI, ¿sí? Acá vemos también que dice DOI, etcétera, etcétera. Tiene un código, tiene una secuencia, ¿sí? Lógica. Por ejemplo, acá dice PNAS, esa es la revista en la cual aparece. A ver, por ejemplo, bueno, aquí no lo tiene, aquí sí, Nano, CR, también es la publicación. Aquí es la revista Science. Y así. ¿Sí? Pero todos los artículos, todos los documentos suelen tener su DOI. En edición dijimos que, a ver, tenemos un comentario, por nada. En edición también podemos crear nuestro propio grupo, como vimos, grupo público por invitación o privado, grupo público, la discusión es abierta, grupo por invitación es como el grupo público, pero solo miembros aprobados pueden postear, y los grupos privados, la discusión es cerrada y se pueden compartir archivos de PDF. ¿Por qué PDF? Porque no se puede modificar. En la opción vista vamos a centrarnos más adelante en Citation Style, y en herramientas es donde vamos a instalar o desinstalar tanto el Web Importer como el plugin del procesador de texto, y vamos a chequear por duplicados. Estaba preguntando, ¿Mendeley evita la duplicación? Sí. No puede evitar que yo descargue 40 veces la misma referencia. Entonces, para eso voy a chequear duplicados. Al chequear duplicados, lo que me va a decir es no cuántos documentos duplicados tengo, sino cuántas referencias duplicadas tengo. En este caso lo que me está diciendo es que tengo 1354 referencias duplicadas. ¿Cuántos documentos duplicados tengo? No lo sé. ¿Cómo puedo hacer para deshacerme de los documentos duplicados? Si se fijan, aquí hay una opción que dice Confidence, confianza, ¿sí? Entonces, esa barra va a estar más o menos completa de acuerdo a cómo es que Mendeley considera que se repiten o no los datos. Ven que se fue vaciando la barra. Lo que voy a prestar atención es a cuando Mendeley me dice esto. No hay campos en conflicto. Si no hay campos en conflicto, yo puedo fusionar estos documentos o puedo ir borrando documentos repetidos. ¿Cómo puedo eliminar documentos duplicados? De dos maneras. Una, haciendo confirm merge. Voy a ir haciendo confirm merge, entonces confirmo la fusión. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 5, 6, 7, 8 documentos, en este caso 11 documentos duplicados, me está diciendo que se fusionaron en uno solo. ¿Por qué? Porque lo tenía repetido 11 veces. Eso no quiere decir que estaba en 11 carpetas o que yo lo había puesto en 11 carpetas diferentes, no. Para Mendeley que esté en una o en 35 carpetas es una sola. Lo que había pasado es que yo había descargado esa referencia muchas veces. Entonces, al confirmar la fusión, lo que va a pasar es que va a eliminar los documentos duplicados. La otra opción es hacer doble clic en la referencia, me paro en una y voy borrando. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, tengo dos. Cuando borro una, automáticamente elimina la referencia. ¿Por qué? Porque de esa manera yo no la borro por accidente. ¿Sí? Entonces, de esa manera siempre va a dejar una sola versión de la referencia. Vamos a buscar una que tenga más de una. Aquí. Entonces yo me paro siempre debajo de la que tiene la flecha. 1, 2, 3. Y ahí me saco la referencia. Entonces yo puedo de vuelta pararme arriba de la referencia y o confirmo la fusión o voy borrando. Entonces si yo cierro y voy de vuelta a Tools, Check Duplicates, tenemos 1358, ¿no? Así.
y ahora tengo 1321. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 1321 referencias duplicadas, no 1321 documentos, son 1321 de estos que están repetidos. ¿Sí? En ayuda dijimos, vamos a crear el backup. Al hacer clic en Create Backup me dice dónde lo puedo guardar. ¿Sí? Puede ser una carpeta de Dropbox, dijimos Google Drive, un pendrive, etc. Y después voy a aplicar el backup. Y me va a decir cuántos documentos tengo en esa versión. En este caso yo tengo 24.038 documentos. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda hasta ahora? No. ¿No? Bien, vamos a pasar a la última parte. Están viendo Word ahora, ¿verdad? Sí, estamos viendo Word. Yo les dije que Mendeley servía para gestionar referencias, no citas. Y la cita es el extracto del documento que nosotros vamos a utilizar en nuestro trabajo. Fotográfico, texto, etc. ¿Sí? Yo acá tengo ya mis citas. Lo que voy a hacer ahora es empezar a referenciarlas. ¿Y cómo los voy a referenciar? A través de Mendeley. Lo que voy a hacer es ir a referencias y voy a ver que está la opción de Mendeley. Voy a hacer clic en Insert Citation. Y apareció una barra de búsqueda. ¿La están viendo ahora? ¿La barra de búsqueda? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Yo en esa barra de búsqueda voy a empezar a poner palabras. Voy a empezar a poner letras. Y esas letras pueden ser parte de el título del artículo, nombre del autor, puede estar en el abstract, puede estar en las palabras claves. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo pongo una secuencia de letras que no pertenece a ninguno de esos datos, fíjense lo que me pasa. ¿Sí? Yo necesito, por ejemplo, los documentos de Arturo Frote. Arturo Frote no me aparece en ningún lado, Frote, entonces yo sé que tengo que descargar esas referencias. Por otro lado, si por ejemplo pongo la palabra green, me aparecen no solo green, sino también greenhouse. Entonces yo puedo elegir esta referencia. Y ahí aparece. Y voy a poner de vuelta green, porque quiero poner esta referencia. Fíjense que yo siempre voy a poner la misma palabra y me van a aparecer las referencias. Y lo que voy a hacer es ir eligiendo. Por ejemplo, si yo solo quiero que me aparezcan las que tiene greenhouse, voy a ir buscando y las voy a ir agregando. Lo mismo, por ejemplo, estas tres letras, ¿sí? Y ahora quiero agregar, por ejemplo, la referencia de OneToF, la que creé. Entonces ahí puse OneToF y ahí me apareció la referencia. Fíjense que pueden ser individuales o agrupadas. Ahora vamos a ver eso, obvio. Yo sigo agregando referencias, ¿sí? Voy agregando, ¿sí? Las que necesite, etcétera, etcétera. Ahora, imagínense si no tener que hacer esto a mano, ¿sí? Tener que ir buscando todas estas referencias, identificarlas, colocarlas, respetar el formato, ¿sí? Y acá estamos utilizando pocas. Imagínense en una tesis, en un trabajo en donde les piden, no sé, 250, 300 referencias. Al final del trabajo, ¿qué ponemos? La referencia o la bibliografía, como se llamaba en mi época, y ahora tengo que rastrear cada una de estas referencias, ¿sí? Y ponerlas aquí abajo o decirle a Mendeley, no, inserta tú la bibliografía, así yo puedo seguir con mi vida y no me tengo que preocupar ni de los nombres, ni de los datos, ni del formato, sino que lo va haciendo Mendeley automáticamente. Y aquí esta vez sí lo que estamos hablando del DOI.
¿sí? Cuando es parte de la referencia, aparece el DOI. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ir a la primera referencia de Aoshima y yo me acuerdo que utilicé de la página 10.932 a la 10.940. Entonces yo lo puedo modificar acá. Esta referencia está modificada aquí nomás, no en Mendeley, ¿sí? Si yo vuelvo a refrescar, por ejemplo, fíjense que me lo corrigió. Yo pongo, por ejemplo, el número este. Si yo refresco, lo que va a hacer Mendeley es identificar la referencia y la va a actualizar correctamente. Yo acá puedo modificar cualquier dato de las referencias, ¿sí? De la página 21 a la 331, el volumen fue el 99, etc. ¿Por qué? Porque esa referencia va a estar modificada aquí nomás, ¿sí? No va a estar modificada en Mendeley. Entonces, si yo vuelvo a utilizar esta misma referencia en otro trabajo, va a estar la versión original y no la modificada. ¿Me siguen? Sí. Vamos a suponer que sí. Ahora, ¿qué pasa? Esto está en formato APA, ¿sí? Entonces, yo estoy muy contento, termino mi trabajo, 450 hojas, 250 citas en formato APA, ¿sí? Y se lo voy a entregar a Loreto. Loreto es mi profesora y me dijo, mira, tenés que entregar este trabajo para hoy, te quedan 20 minutos, se lo entrego, Loreto ni lo lee, ni lo revisa, se fija el formato y me dice, no, Gabriel, está en formato APA. Acordate que lo que dijimos el primer día es que nosotros acá utilizamos el formato. ¿Qué formato usan? Vancouver. Y no está acá. Entonces tengo que ir a More Styles. Y acá vamos a responder dos preguntas en una. ¿Sí? ¿Qué formato de APA se está utilizando? ¿Se puede utilizar la sexta o la séptima? Depende de la versión que esté disponible. Si voy a More Styles, puedo elegir APA, la 6 o la 7, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Me fijo y acá está el formato Vancouver. Y le digo, sí, vamos a utilizar este estilo. Listo. Y vamos a ir al Word, a ver qué sucede. Bueno, se me revela un poco. Y aquí está utilizando el formato Vancouver. No solo en la referencia, sino también en la bibliografía. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el formato de Nature, por ejemplo? Que tampoco es el más sencillo de reproducir. Vamos a ir a More Styles. Vamos a buscar el formato Nature. Vamos a elegirlo. Y fíjense cómo lo va reproduciendo. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que ir a More Styles y tengo que en realidad utilizar un formato de una revista que no es lo más popular, como por ejemplo, no sé, alguna de España. Vamos a ver. ¿Sí? Angiología, por ejemplo, ¿sí? O el profesional de la información, o educación médica, ecosistemas. Ustedes saben bien que cada estilo de citación en realidad es una firma de la publicación. Ustedes, después de un tiempo, ya identifican de dónde es un documento solo por ver el estilo de citación. Los de la revista Nature, Science, etc. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Hay revistas que tienen su estilo propio y quizás no es el más utilizado. Aquí ustedes lo pueden descargar y lo pueden agregar también. ¿Tenemos alguna duda, alguna consulta? Sí, Ana, van a estar
les voy a estar enviando la grabación a Loreto. Loreto, después esto, ¿cómo se va a estar distribuyendo? Nosotros la subimos a un canal Perfecto, y enviamos el enlace a los correos electrónicos de los académicos y de los estudiantes. perfecto. Muchas gracias. Acá tenemos un requerimiento, el Journal Medical Entomology. Vamos a ver qué pasa. Vamos a buscarlo. Vamos a ver primero si es de los que ya están instalados en Mendeley. No. Entonces voy a ir a More Styles y lo voy a buscar. Ahí lo está buscando. Si no, lo que puede pasar es, le puedo poner la URL de donde obtenerlo. ¿Sí? Ahí está. Y a ver si aparece. Ahí podemos buscarlo. ¿Sí? ¿Es posible modificar un estilo de citación o crearlo? Sí, Joel, se puede crear el estilo de citación. Eh, la verdad que es mucho trabajo, yo traté de armar uno a pedido. Es un trabajo muy, muy duro. Hay varias páginas de donde uno puede crear ese estilo de citación. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el objetivo. ¿Sí? Si la universidad, por ejemplo, va a estar creando su propia revista, eh, si eso vale realmente la pena, o quizás utilizar un estilo ya este, que sea más popular para que todo el mundo tenga acceso también. Pero sí, se puede crear y se puede agregar. Tengo problemas para guardar los documentos desde Chrome a Mendeley. Sistema operativo es iOS. Bajé plugins, pero tengo dificultades para acceder a las referencias. Estás utilizando entonces Chrome en una Mac, Ana. ¿Es así? ¿Sí? ¿No? ¿Ana? Chrome en iOS. Perfecto, en una Mac. Pueden pasar dos cosas, o que el sistema Chrome no tenga algún conflicto. Te diría que pruebes de utilizar Safari, exactamente como dice You. Te recomiendo usar Safari, que los sistemas de Mac, si bien son muy estables, a veces son un poco rebeldes con todo lo que no sea Apple. Si no, lo otro es desinstalar el Web Importer y volver a instalarlo. Cada vez que hagan eso, instalar o desinstalar el Web Importer o el plugin del procesador de texto, háganlo con el programa cerrado, ya sea el navegador o el procesador de texto. ¿Sí? Entonces, cuando se reinicie, ahí ya va a tener la nueva, la nueva versión. Pero Ana, sí, en ese caso te diría que te recomendaría que utilices Safari, como bien está diciendo You. ¿Tenemos alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Vimos cómo se cambian los formatos de citas. ¿Para qué sirve eso? Para dos cosas. Una, para no estar pendientes de los nombres de los autores, de la obra, si me olvido algún dato, etcétera. Y sobre todo después para respetar los formatos. ¿Sí? Entonces, no importa el formato que me pidan, no importa el formato en el que esté la revista, ¿sí? Sino que voy a poder utilizarlo de todas maneras. Bessie, ¿se contestó tu pregunta acerca de los formatos de las citas? La que me habías mandado por correo.
No exactamente. Bueno, yo ahora me voy a quedar hablando con Bessie de ese tema, ¿sí? Para poder saldarle su duda. Si alguien más se quiere quedar, es bienvenido. Vamos a parar la grabación. No sin antes agradecerte, Loreto, por la organización, por la convocatoria y, bueno, dejarles la invitación para las próximas charlas. Gracias a ti, Gabriel, por la disposición y a todos los asistentes. Gracias. Yo ahora vamos a parar la grabación y después te la voy a estar enviando. ¿Ok, Loreto? Nosotros la vamos a estar compartiendo a través del canal y lo vamos a enviar el enlace por correo electrónico. Perfecto. Te voy a estar mandando no solo el video, sino también la presentación. Gracias, Gabriel. A ti, que tengan buenas tardes.